Les habla el ingeniero Quilla. Continuamos con el desarrollo de la materia. Estamos viendo el método de diseño directo aplicado al análisis y diseño de losas o placas que trabajan en dos direcciones. La clase anterior ya vimos los requisitos, las limitaciones de este método, y hoy vamos a describir paso a paso el procedimiento que también ya lo habíamos descrito, pero de una manera bastante resumida. Esta vez lo vamos a explicar con más detalle. Pues bien, uno de los primeros pasos, o el primer paso en el diseño de losas, sean estas que trabajen en una dirección o en dos direcciones, el primer paso consiste en determinar o estimar el espesor o la altura de la placa. Empecemos viendo el primer caso, el de losas sin vigas interiores. O sea, son losas que apoyan directamente en las columnas. Y ahí estoy mostrando en planta un entrepiso constituido por 4 filas de columnas horizontales y 6 filas de columnas en posición vertical. Eso por un lado. Por otro lado, el entrepiso que estoy mostrando también no muestra viga de borde. En todo el perímetro del entrepiso no hay viga de borde. Y desde luego también no hay vigas interiores. La losa o las placas que constituyen o que conforman a este entrepiso apoyan directamente sobre las columnas, ¿no? A eso se le denomina losas sin vigas interiores. Pues bien, para este caso se define o se determina el valor de H utilizando las recomendaciones que nos da la norma americana ASI a través de la tabla 9.5. A continuación voy a mostrar la tabla 9,5. Bien, donde veremos que en esa tabla H es igual a L sub n dividido entre K. K es un coeficiente cuyo valor depende de las características del entrepiso. Depende si el entrepiso lleva viga de borde, si lleva vigas internas, si tiene o no tiene ábacos, en fin. Son varios los detalles geométricos que tenemos que tomar en cuenta del entrepiso, en base al cual se define el valor del coeficiente K. Bueno, L sub n es la distancia entre columnas, pero no es cualquier distancia. L sub n, para losas que trabajan en dos direcciones, es la luz libre del tramo más largo del entrepiso. Pues bien, el entrepiso que estoy mostrando en la pantalla muestra, por ejemplo, que la fila de columnas que están en la parte superior conforman 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Luego, a la derecha tengo una serie de columnas, en total son 4. Estas 4 columnas definen 1, 2, 3 tramos.
Los tramos, las longitudes de estos tramos, ya vimos la clase anterior, no necesariamente tienen que ser iguales, pero eso sí, la diferencia entre dos tramos adyacentes no tiene que variar en más del 20%, no tiene que variar en más del 20%. Ahora, L sub n es la luz libre o la distancia que hay entre las caras internas de dos columnas adyacentes. Pero de la distancia que hay entre las caras internas entre dos columnas adyacentes, tenemos que elegir el mayor. Por ejemplo, en el gráfico estoy mostrando el L sub n. Y en esa dirección hay tres tramos. El tramo que está más abajo, el tramo al medio y el tramo superior. De los tres tramos, debo elegir como L sub n el que presente mayor longitud. De todas maneras, no debemos olvidar de que L sub n no es la distancia entre los ejes de las columnas o la distancia entre los centros geométricos de las secciones transversales de las columnas. No, es la distancia entre las caras internas de dos columnas adyacentes. A eso le llama la luz libre. La luz libre. Bueno, K ya lo mencioné, dije que es un coeficiente que depende del tipo de losa y desde luego también depende de la tensión de fluencia del acero. Bueno, acá en Santa Cruz, los aceros que utilizamos para la construcción de estructuras de hormigón armado son de un solo tipo. ¿Ya? Seguramente en otros países hay aceros para elegir. Acá no tenemos la opción de elegir, por cuanto el acero que hay en la mayoría de las importadoras es un acero cuya tensión de fluencia es igual a 5.000 kilopodios sobre centímetro cuadrado. Bien, ahora, la norma pone limitaciones al espesor de la losa. El espesor mínimo es 12,5 centímetros cuando se trata de losas sin vigas interiores y sin ábacos. O sea, es una placa de espesor uniforme que apoya directamente sobre las columnas. En ese caso, la norma americana dice que el espesor mínimo es 12,5 centímetros. Bien, para el caso de losas que presentan vigas interiores y losas con ábacos, el espesor mínimo, de acuerdo a lo que especifica la norma americana, es 10 centímetros. Desde luego, en una estructura suele haber losas que desde el punto de vista estructural son losas que las podemos tipificar de carácter secundario. Esas lositas que son de carácter secundario pueden tener espesores menor a 10 centímetros. Por ejemplo, en edificios es muy común utilizar losas técnicas. Son lositas de espesor bastante reducido y sobre estas losas técnicas que estoy mencionando se apoyan los compresores de los aires acondicionados, ¿no? Bien, continuamos con esto de la determinación del valor de H. Para el caso de losas que tienen vigas interiores y también
con viga de borde, ¿ya? Losas sin vigas interiores, pero sí lleva viga de borde a lo largo de todo el perímetro del entrepiso. Pues bien, para ese caso, este método simplificado exige que se cumplan una serie de condiciones y son las que a continuación voy a mostrar. Dice que el coeficiente relativo de esa viga de borde, el coeficiente de rigidez relativo de la viga de borde, tiene que ser mayor o igual a 0,8. Pues bien, el coeficiente relativo de la viga de borde no es otra cosa que el cociente entre la rigidez de la viga de borde dividido la rigidez de la losa del entrepiso, ¿no? En el análisis de estructuras, A, el producto del módulo de elasticidad longitudinal del material multiplicado por el momento de inercia se le denomina rigidez. En este caso, en esta formulita, arriba está la rigidez de la viga de borde y en el denominador está la rigidez de la losa o la placa, que en este caso la placa internamente apoya directamente sobre las columnas. Este tipo de entrepiso no lleva vigas al interior, o sea, no hay vigas que estén apoyando sobre las columnas. Es la losa la que directamente apoya sobre las columnas. Lo que sí, este tipo de entrepiso lleva una viga de borde. Y en este caso de entrepisos, es recomendable colocar viga de borde. Eso le da mayor rigidez y un mejor comportamiento de la losa, particularmente frente a la aparición de deformaciones excesivas. Bien, entonces, cuando estemos analizando losas sin vigas interiores, pero que llevan viga de borde, ¿no?, tenemos que verificar que esta ecuación se cumpla, que la rigidez relativa de la viga de borde debe ser mayor o igual a 0,80. Más adelante vamos a ver cómo se calcula el momento de inercia de la viga de borde y el momento de inercia de la losa. Ahora, si el coeficiente de rigidez relativo de la viga de borde es menor a 0,8, entonces ese entrepiso es como si no tuviese viga de borde. O sea, en otras palabras, es una losa sin vigas interiores, desde luego, y sin viga de borde. Ya que si alfa F sale menor a 0,8, significa que la rigidez de la viga de borde es tan reducida que prácticamente no ha de contribuir a la rigidez total del entrepiso. Y en esos casos, cuando alfa sub F sale menor a 8, pues el entrepiso se la considera una losa sin vigas interiores y sin viga de borde. Cuando alfa sub F es menor a 8, se asume que no hay viga de borde. Bueno, cuando yo estoy definiendo una losa sin viga interior, pero con viga de borde, y veo que me sale menor a 0,8 y yo quiero tener viga de borde, entonces simplemente lo que tengo que hacer es aumentar el momento de inercia. En otras palabras, la viga de borde es de sección rectangular, tiene su base, tiene su altura, y lo que tengo que hacer es aumentar la altura H de la viga de borde hasta que se cumpla
esta relación de que alfa sub F sea mayor o igual a 0,8, ¿no? Bien, prosiguiendo. Bueno, si alfa F sale mayor a 0,8, entonces se toma en cuenta la viga de borde, o la viga de borde contribuye de manera eficiente a la rigidez del entrepiso. Bien, aquí lo que había mencionado, alfa sub F es el coeficiente de rigidez relativa de la viga de borde respecto a la losa adyacente a la viga de borde. E sub CB es el módulo de elasticidad longitudinal del hormigón de la viga de borde. Y E sub CS es el módulo de elasticidad longitudinal del hormigón de la losa adyacente a la viga de borde. Bueno, a mí me parece algo raro que aquí se haga diferencia entre el módulo de elasticidad de la losa y el módulo de elasticidad de la viga de borde. Pues bien, yo me pregunto, ¿en qué casos la losa y la viga van a tener módulos de elasticidad diferentes? La verdad que se me viene algo a la cabeza al respecto. Es más, la mayoría de las normas exigen y recomiendan que cuando se hormigona un determinado entrepiso, las normas dicen que se tiene que hormigonar de una sola vez toda la losa y toda la viga de borde. Y por lo tanto, cuando se hace eso, ambos materiales, tanto la viga de borde como la losa, ha de tener el mismo hormigón. Y si tiene el mismo hormigón, pues van a tener el mismo módulo de elasticidad longitudinal. ¿Ya? El único caso donde la viga de borde y la losa vayan a tener módulos de elasticidad diferentes es que la losa lo vacíe con un tipo de hormigón y la viga de borde lo haga con otro tipo de hormigón. Yo pienso que eso no se ve ni en la luna, ¿no? Entonces me extraña esta fórmula que la planteé indicando que la losa tiene un cierto módulo, la viga tiene otro módulo de elasticidad longitudinal, cuando en la realidad las normas exigen que se tiene que hormigonar de una sola vez viga de borde y losa para así obtener una estructura totalmente monolítica. Una estructura totalmente monolítica tiene un mejor comportamiento frente a las cargas y frente a las deformaciones. Bueno, I sub V, momento de inercia de la sección transversal de la viga de borde, I sub S, momento de inercia de la sección transversal de la losa adyacente, o sea que está al ladito de la viga de borde. Y como dije, más adelante vamos a ver cómo se calculan esos momentos de inercia. Ahí está la tabla mediante el cual determinamos el espesor de la losa. El espesor de la losa. Y podemos ver que según esta tabla, el espesor de la losa H, en algunos casos H es igual a L sub N sobre 33, en otros casos es igual a L sobre 36 o sobre 31, ¿no? Estos son los valores de H. Bien, para utilizar esta tabla, primeramente debo ingresar con la tensión de fluencia del acero. Esta tabla ha sido elaborada para tres tipos de aceros. Para acero cuya tensión de fluencia es 2800, 4200
200 y 5.200. Como verán, ninguna de estas tensiones de fluencia es igual a la tensión de fluencia de los aceros que utilizamos en Santa Cruz. En Santa Cruz, los aceros, ya mencioné, tienen una tensión de fluencia de 5.000. Entonces, el que más se aproxima sería el último. Sin embargo, la norma americana dice que para hormigón armado, se debe trabajar con una tensión de fluencia de 4.200. Me acuerdo que antes de que se haga presente en el mundo del coronavirus, antecitos de la pandemia, a Santa Cruz llegó aceros de 4.200, ¿ya? Eran aceros peruanos de la línea Arequipa, y llegó a nuestro medio el acero de 4.200. Luego, esta empresa ArcelorMittal le hizo una guerra sucia bárbara, cosa que le metió miedo a todas las empresas que compraron el acero Arequipa. Le dijeron que no compren ese acero porque en el Perú varios edificios por culpa de ese acero entraron en colapso. La empresa donde yo trabajo también entraron en pánico, ya que como era un acero más barato, más económico, compraron en cantidad. Y cuando me llaman, ingeniero, por favor, ayúdenos, hemos comprado acero Arequipa, ¿ahora qué hacemos? Dicen que en el Perú ya se han caído varios edificios. Bueno, sencillo, tomemos muestras, llevemos al laboratorio y hagamos los ensayos. Esa es la manera seria de definir la calidad de un material. Pues bien, eso hicimos. Sacamos varias muestras del acero y lo llevamos al laboratorio de la carrera de Ingeniería Civil, porque allá tienen la máquina universal para determinar la resistencia de materiales. Tienen la máquina universal, no sé cuántos miles de dólares costó ese equipo. Eso les comento antes de la pandemia. Llegamos al laboratorio de la Gabriel Gené Moreno, de Civil, y nos dice, ingeniero, los estudiantes lo malograron la máquina. Bueno, resulta que esas máquinas solamente lo puede utilizar técnicos capacitados, ¿no? Esas máquinas complejas las pueden utilizar solamente gente capacitada. O bien, el que va a manejar una movilidad tiene que tener experiencia, porque si no sabe manejar y se pone a hurgar esa máquina, se puede volcar, puede atropellar personas. Bueno, toda máquina tiene que estar manejada por gente que ha recibido capacitación. Y parece que no fue así, así que esa máquina obviamente se puede reparar, pero reparar no es nada barato. Bueno, entonces menos mal nos fuimos hay una empresa, Camino a Cotoca, y ahí hicimos los ensayos a tracción, a compresión, en fin, y al final salieron los resultados. Ese acero era mejor que el acero ArcelorMittal. Pero ya el daño estaba hecho, así que Arequipa tuvo que irse nomás derrotado sin poder vender su acero. Y como en Bolivia no hay justicia, porque esa empresa tranquilamente podía haber iniciado una demanda a ArcelorMittal, seguro que en Estados Unidos la ganaba y le hacía pagar millones de dólares por daños y perjuicios.
Bien, jóvenes. Entonces, según la norma americana, dice que tenemos que trabajar con 4.200. Bueno, es que seguramente ellos tienen allá un acero de 4.200. Y bueno, nuestro acero es 5.000. ¿Ya? Es de 5.000. Bueno, yo no quiero tener problemas a futuro. Tengo que obedecer a la norma americana. Tengo que trabajar con 4.200. Por más que mi acero sea de 5.000, porque la norma americana es clarita, dice 4.200 para estructuras de hormigón armado. Bueno, si trabajo con 5.000 y pasa algo a futuro con esa obra, automáticamente yo soy el culpable. No, ingeniero, ¿por qué trabajó usted con 5.000 si la norma dice 4.200? Ni modo. Así son las normas. Hay que acatarlas por seguridad. Bien, una vez definida la tensión de fluencia, ¿ya? El entrepiso, esta tabla es para dos tipos de entrepisos. Para entrepisos, desde luego, sin vigas interiores, ¿no? Sin embargo, ese entrepiso que no lleva vigas interiores puede llevar ábacos o puede ser que no lleve ábacos, ¿no? Hay esas dos opciones, sin ábacos o con ábacos. Pero para ambos se supone que lo que estamos definiendo es el espesor mínimo de losas sin vigas interiores. Sin vigas interiores. Ahora, para el caso de losas sin ábacos, ¿no? Para los paneles externos, hay dos opciones. La primera es cuando no hay viga de borde y la segunda es cuando hay viga de borde. Bueno, hablando de paneles exteriores y paneles interiores, volvamos para atrás. Aquí está el entrepiso. En este entrepiso, todos los paneles adyacentes a la viga de borde son paneles exteriores. Entonces, en total, ¿cuántos paneles exteriores tengo? Con el puntero del más voy a indicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paneles exteriores. Esos paneles exteriores están en contacto con la viga de borde. Y luego, este entrepiso presenta tan solamente 3 paneles interiores. 1, 2, 3 paneles interiores. Bueno, hecha esa aclarativa, ahora podemos interpretar ya de una manera más clara el manejo de esta tabla. Si tengo un entrepiso sin ábacos, o sea, la losa apoya directamente sobre las columnas y esa losa tiene paneles exteriores y tiene paneles interiores. Para el caso de los paneles exteriores, puede ser que no hay viga de borde o puede ser que sí hay viga de borde. Si no hay viga de borde, entonces H, el espesor de la placa, ha de ser igual a L sub n dividido entre 30. Y si tiene viga de borde, H ha de ser igual a L sub n sobre 33. Los otros valores que están arriba y abajo no nos interesan, porque el acero que utilizamos tiene una tensión de fluencia de 5.000, pero la norma americana dice que tenemos que tomar 4.200. Bien, ahora, para los paneles interiores, que ya vimos en el anterior gráfico, eran 3, para los paneles interiores y para el acero de 4.200,
H, el espesor de la losa, es igual a L sub n dividido entre 33. L sub n dijimos que es la luz libre entre columnas, o sea, la distancia entre las caras internas de las columnas. Suponiendo que esa distancia sea 4 metros, o sea, 400 centímetros. Lo divido entre 33 y me sale 400 dividido 33, me sale 12,2 centímetros. 12,2 centímetros, ¿no? Para los paneles interiores, suponiendo que L sub n, la luz libre entre columnas, es 4 metros, o sea, 400 centímetros, lo divido entre 33 y me sale que el espesor de la losa 12,12 centímetros. ¿Qué opinan ustedes del valor que acabo de obtener? ¿Nadie puede dar alguna opinión al respecto? Bueno, yo voy a opinar. Habiendo dividido L sub n sobre 33, asumiendo L sub n 4 metros, me salió 12,2. Pues yo digo que eso está mal. Con ese valor no puedo trabajar. ¿Por qué no puedo trabajar? Bueno, ya lo hemos visto. Parece que no están prestando atención como debe ser. Porque lo mínimo que podemos adoptar es 12. Era mínimo 12. Miren, 12.5. lo mínimo es 12,5 centímetros para losas sin vigas interiores, ¿no? Entonces, a mí me salió 12,12. No, señor. La norma me dice mínimo 12,5. Entonces, en ese caso, como me salió 12,12, pues descarto ese valor y adopto directamente el valor mínimo, que es 12,5 centímetros. Para losa sin vigas interiores y sin ábacos. Bien. Un detalle importante para lograr un buen aprendizaje es saber concentrarse al máximo cuando uno está pasando clases. ¿Ya? En el momento que uno está en clases, uno tiene que olvidarse del mundo externo, olvidarse. Si tiene problemas económicos, no, señor, en ese momento no hay problema. Tiene problemas amorosos, la corteja se fue con otro, qué sé yo, no, señor, en ese momento ustedes no tienen que acordarse absolutamente nada, concentrarse al máximo en lo que uno está atendiendo. Esa es una cualidad muy importante en un estudiante. Les comento que yo tuve esa cualidad. Entraba al aula y mi mundo externo desaparecía. Para mí era solamente mi persona y el docente. Nada más. Y esa técnica me lo enseñó mi padre. Desde niño, el primer día que me llevó al colegio, me agarró, me dijo, hijo, desde que entré a esa aula, tenés que concentrarte solamente en el profesor. No tenés que hablar con tu compañero, en fin. Ya papi, ya papá, pero repíteme, ¿qué te dije? Ese rato, no me estás prestando atención. Otra vez me lo volví a repetir una y otra vez. Bueno,
adquirí esa cualidad. Me concentraba al máximo. Pero les comento, estando por el 7º semestre, era tanto que me concentraba que de repente me vino un zumbido al cerebro. ¡Ting! Y no se me perdió el zumbido del cerebro. Me asusté y dije, uy, no puede ser. Día y noche me quedó ese zumbido. Y dije, no me voy a concentrar con tanta intensidad. Bajé la intensidad de la concentración y luego al cabo de un año desapareció ese zumbido de mi cerebro. Hay que esforzarse. Para todo hay que esforzarse. Bien, jóvenes. Ahora, en el caso de que la losa sin vigas lleve ábacos, pues también. Y también tenemos para los paneles exteriores y para los paneles interiores. Para los paneles exteriores pueden tener viga de borde o con viga de borde o sin viga de borde. En este caso, para una tensión de fluencia de 4200, L sub n sobre 33, si no hay viga de borde, y si hay viga de borde, L sub n sobre 36. Y finalmente, para los paneles interiores, L sub n sobre 36. Bueno, usando esta tabla voy a definir el espesor de la losa para los paneles exteriores y para los paneles interiores. O sea, voy a tener dos espesores. De los dos, elijo el mayor. De los dos, elijo el mayor y ese ha de ser el espesor para todo el entrepiso sin vigas interiores. Continuemos. Bueno, acá nuevamente estoy mencionando de que L sub n es la luz libre en la dirección más larga, distancia entre las caras internas de los apoyos. Continuemos con la determinación de H. Ahora, para el caso de losas con vigas interiores. Ahí está un modelo de un entrepiso que además de llevar viga de borde, lleva también vigas interiores. Bien, para determinar H, el espesor de la placa o de los paneles, nuevamente, aquí tenemos los paneles exteriores, que son en total 12, y tenemos 3 paneles interiores. Y lo que estamos haciendo ahora es definir el espesor de los paneles. Pues bien, para el caso de entrepisos con vigas interiores, necesito L sub n, es la distancia libre entre dos columnas, y bueno, de todas las distancias libres entre columnas, tengo que elegir el mayor. Y luego debo calcular un coeficiente beta. Supónganse que esté determinando el espesor del panel externo que estoy con el puntero del mouse indicando. Entonces, L sub n es la luz libre entre las dos columnas adyacentes, y para este panel externo necesito calcular el coeficiente beta. Beta es el cociente entre el lado más largo dividido el lado más corto de ese panel, ¿no? Entonces, beta es L sub L sobre L sub C. Dice relación de la luz más larga a la luz más corta de un panel. Bien. Luego también necesito determinar alfa sub Fm. Ya dijimos anteriormente, alfa sub F es el coeficiente de rigidez relativo de
de la viga con respecto a al panel o a la losa. Pero alfa sub Fm es el valor promedio o la media aritmética de las rigideces relativas de la viga y la losa de todos los bordes del panel, ¿no? Un panel tiene 4 bordes. Por lo tanto, para cada borde debo determinar su correspondiente coeficiente de rigidez relativo. Entonces, como dije, un panel tiene 4 bordes. Entonces, para cada borde debo hallar su coeficiente de rigidez relativo. En este caso, como tengo 4 bordes, alfa sub F1 es el coeficiente de rigidez relativo del borde, que lo identifico con el número 1, luego el 2, el 3 y el 4 y así sucesivamente. Lo divido entre 4 porque debo calcular la media aritmética o el valor promedio. Alfa sub m es justamente eso, el valor promedio de las rigideces relativas de los 4 bordes del panel que yo estoy analizando, ¿no? Y, por ejemplo, para la viga de borde que estoy identificando con el número 1, alfa sub F1 es el cociente entre la rigidez de esa viga de borde dividido la rigidez de la losa o del panel. Lo mismo, alfa F sub 2 es para esta viga de borde y así sucesivamente. Para las 4 vigas de borde debo calcular la rigidez relativa. Luego, sumarlos y sacar la media aritmética. Ahora, en el caso de placas planas, o sea, losa sin vigas interiores, alfa sub m es igual a 0. Obviamente tiene que ser igual a 0 porque la losa sin vigas interiores, como no hay viga interior, pues los numeradores acá en estas expresiones van a ser 0. Momento de inercia de la viga 1, momento de inercia de la viga 2. Bueno, si no hay estas vigas, obviamente me da 0 y la sumatoria también me da 0. Entonces, el promedio en el caso de placas planas o losas sin vigas interiores, alfa sub Fm es igual a 0. Ahora, lo que normalmente suele suceder en la práctica, ¿no? Generalmente hay cierta simetría en las estructuras, hay cierta simetría de manera tal que la viga 1 suele ser igual a la viga 3 y la viga 2 suele ser igual a la viga 4. Bueno, en esos casos no necesito pues calcular las rigidez relativas de las 4 vigas de borde de este panel, sino que calculo solamente para el 1 y para el 2 y luego saco el promedio y de esa manera determino alfa sub Fm. Eso cuando el entrepiso presenta cierta simetría, donde las vigas de borde son similares, entonces ahí pues aplico esta última expresión. Continuamos con la determinación de H. Seguimos con losas con vigas interiores. En el caso de losas con vigas interiores, se presentan los siguientes casos. Caso 1. Cuando alfa sub Fm es menor a 0,20. Es menor a 0,20. Pues eso significa que si alfa sub Fm es menor a 0, pues el entrepiso se ha de comportar como si no tuviese vigas interiores.
O sea, se ha de comportar como una placa que apoya directamente sobre las columnas, sin vigas interiores. Si es que alfa FM sale menor a 0,20, entonces esas vigas interiores, si es que las hay, no contribuyen para nada a la rigidez de la losa. Y bueno, y si ustedes realmente quieren tener vigas interiores que contribuyan a la rigidez, entonces obviamente alfa sub F para esas vigas no tiene que ser menor a 0,20. Entonces, dice, si alfa FM me sale menor a 0,20, lo cual me significa que es una placa sin vigas interiores, H se determina, ¿no?, con la tabla 9,5. Recuerden que la tabla 9,5 que acabé de mostrar es para losas sin vigas interiores, pero sí puede tener viga de borde o no tener viga de borde, puede tener ábaco o no puede tener ábaco. Bien, eso en el caso 1. El caso 2, cuando ya la rigidez promedio relativo está entre 0,20 y 2. Bueno, acá sí, ya las vigas interiores contribuyen a la rigidez del entrepiso o de la losa. Y para determinar el valor de H, primeramente debemos recordar que el H mínimo es 12,5 centímetros. Y luego, el H se calcula mediante esta expresión, donde L sub n, ya sabemos que es la luz libre, la luz más grande de todo el entrepiso, F sub Y es la tensión de influencia del acero, alfa sub FM, ya lo expliqué en la anterior diapositiva, y beta, también ya vimos que es beta, es el cociente para una determinada, para un determinado panel. Beta es el cociente entre el lado más largo y el lado más corto de ese panel. Entonces, esta es una fórmula empírica que lo han obtenido en Estados Unidos a través de muchísimos trabajos de investigación en laboratorio. Luego, el caso 3, cuando la rigidez relativa promedio es mayor a 2. Pues bien, en este caso, cuando es mayor a 2, significa que las vigas tienen una buena rigidez y por lo tanto podemos disminuir el espesor del panel. Podemos disminuir. Y de ahí que pues, la norma americana define como valor mínimo cuando la rigidez promedio relativa es mayor a 2, el espesor mínimo es 9 centímetros, el mínimo. Pero obviamente se calcula mediante esta fórmula. Y el valor calculado con esta fórmula, desde luego, tiene que ser mayor o igual a 9 centímetros. Si sale menor a 9 centímetros, entonces adopto directamente 9 centímetros. Lo mismo en el anterior caso. Si H me sale menor a 12,5, pues adopto directamente 12,5 centímetros. ¿Ya? Eso para el caso de losas con vigas interiores. Para losas con vigas interiores no se utiliza la tabla 9.5. La tabla 9.5 es para losas sin vigas interiores. Y para con vigas interiores hay que utilizar estas fórmulas según se presente el caso 2 o el caso 3. Bien, acá una pequeña observación. Dice, en los bordes discontinuos, dice disponer una viga de borde cuya rigidez relativa tiene que ser mayor a 0,8.
Bueno, esto ya vimos hace un rato, hablando de la viga de borde, dijimos que para que la viga de borde contribuya a la rigidez del entrepiso, su rigidez relativa tiene que ser mayor a 0,8. Ahora, las losas con vigas interiores también llevan vigas de borde, por lo tanto, esas vigas de borde tienen que tener una rigidez relativa mayor a 0,8. O bien, ¿no? La norma americana dice, o bien, incrementar el espesor de la losa en un 10% en los casos 1 y 2. Dice que si no se cumple esto, que si alfa sub f no es mayor a 0,8, dice lo que podemos hacer es incrementar el espesor de la losa en un 10% en los casos 1 y 2. Bueno, yo no me iría por ese lado, porque incrementar el espesor de una losa, supónganse que H era 10 centímetros, y luego mi viga de borde no contribuye. Mi viga de borde tiene un alfa sub f menor a 0,8. Entonces, incremento el espesor de la losa en un 10%. Por lo tanto, si mi losa originalmente estaba con 10 centímetros de espesor, quedaría en 11 centímetros. 11. O sea, incremento 1 centímetro. Ahora, si mi entrepiso, el piso, supónganse que sea, ahorita estoy haciendo un proyecto, por planta hay 600 metros cuadrados. 600 metros cuadrados multiplicado por 1 centímetro, 0,01, ya equivale a 6 cubos de hormigón. Ah, momentico, sí, está bien. 6 cubos de hormigón. Casi se aproxima a un mixer. Un mixer ahorita está alrededor, bordea el costo en 700 bolivianos. ¿No? Hay que hacer también análisis de costos para ver si se justifica aumentar las dimensiones de la viga de borde o incrementar el espesor de la losa el 10%. Ver cuál de las dos soluciones me consume menos hormigón. Yo pienso que incrementando la altura de la viga de borde, el incremento de hormigón ha de ser menor que incrementar el espesor de la losa en un 10%. Aunque obviamente esa es una apreciación de carácter relativo. También mucho depende de los metros cuadrados del entrepiso. Si tengo un entrepiso pequeñito, de repente me sale más económico incrementar el espesor de la losa y no de las vigas de borde. Todo siempre viene acompañado de un análisis de costos. Bien, jóvenes, con eso he explicado la forma como se define el espesor de la losa o la placa o el panel de un determinado entrepiso. Yo he hecho varios diseños de entrepisos y la verdad que la norma americana sí tiene plena validez, En una oportunidad me salió, aplicando esta formulita, me salió 12 centímetros, 12. Y la norma mínimo dice 12,5. ¿Y qué hice? Calculé con los 12 centímetros. Funcionó bien, me dio armadura aceptable, pero falló la deformación. Entonces tuve que dar un paso para atrás, adopté 12,5 y resulta que recién funcionó bien la losa. ¿No? Porque en el análisis de una estructura siempre va aparejado resistencia y deformabilidad.
los dos aspectos hay que tomar en cuenta. Y actualmente se ha hecho muy importante el control de las deformaciones. El control de las deformaciones, ya que no son pocas las estructuras en nuestro medio que han tenido problemas y tienen problemas de excesiva deformación. Se fisuran muros, se fisuran pisos, y el que queda totalmente desacreditado es el ingeniero. Y bueno, no conviene desacreditarnos, hay que cumplir a cabalidad la norma, verificar siempre deformaciones y un aspecto que yo valoro del CITECAT, que justamente controla de manera bastante rigurosa el tema de las deformaciones. Bien, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Buenas noches, ingeniero. Tengo una Buenas noches. consulta con respecto ahí al caso 3. En esa expresión que usamos para hallar a la H, ¿no se toma en cuenta el coeficiente alfa sub F? Evidentemente, aquí ya no interviene, como ustedes ven, y la verdad que yo no podría opinar mucho respecto a estas fórmulas, porque no sé de dónde vienen, la norma americana no explica, y lo único que me queda es mostrárselos. Esa es la fórmula que da la norma americana, y más de eso no tengo que opinar. De repente, el que llegó a deducir estas fórmulas debe haber libros especializados donde explican paso a paso de dónde vienen estas fórmulas, y ahí seguramente podría explicar por qué en el caso 3 no hay la fórmula esta, no hay el coeficiente alfa sub Fm, ¿no? Voy a ver si puedo pillar la norma americana en este momento. No, yo le preguntaba más que todo porque en el apunte que nos pasó al Classroom, esa formulita está incluyendo el coeficiente alfa ¿Está sub Fm. incluyendo? Ya. A ver, aquí tengo la norma americana. Uy, pero la cosa es pillarla. Eso está en el capítulo de... Auringa, calidad Simba, relleno de refuerzo, análisis, requisito, resistencia, flexión, cargas axiales. Acá tengo sistemas de losas en dos direcciones, página 245. Entonces, inmediatamente voy a buscar la página 245. Ya me estoy aproximando. Aquí está. Bien, ahí está el sistema de losas en dos direcciones. Vamos a buscar esa fórmula. Aquí, más adelante vamos a ver estos gráficos. Aquí están los datos para calcular el momento de inercia de la viga de borde y el momento de inercia de la losa adyacente a la viga de borde. Eso lo vamos a ver más adelante. Uy. Vamos a ver acá si hay o no hay acá. Método de diseño directo, aquí está el método de diseño directo. Ahí están los coeficientes. El momento estático total. La tabla. Hay una tabla. Esa tabla la vamos a ver. Estas tablas las vamos a ver en la clase siguiente. Todas estas tablas. Hay que darte. Método
Método del pórtico equivalente. Sí, no está en este capítulo. No está en este capítulo. Sí, nada que ver. Sí, no hay. Teníamos que buscarlo con calma y eso lleva tiempo. ¿Ya? Para el día viernes lo voy a buscar y les muestro para ver si de repente mi fórmula no esté bien, no está bien. Al final de cuentas, los seres humanos no somos 100% perfectos. Por ahí se me escapó algo. Y lo vemos el día de mañana. Lo vemos el día de mañana. Bien, jóvenes, ¿algo más por ahí de repente? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Como hemos visto, ¿no?, que el método tiene muchas restricciones, quería Sí. preguntarle qué tan a menudo es posible aplicarlo en la vida práctica. Buena pregunta. Buena pregunta. Resulta que para el análisis y diseño de losas, hay dos métodos. Hay dos métodos. Uno de ellos es el método de diseño directo, que es el que estamos viendo, ¿no? Y justamente la norma americana, esta es la norma americana, la que les estoy mostrando, ¿ya? Describe paso a paso el procedimiento para el diseño de losas aplicando el método de diseño directo, ¿no? Y acá están las limitaciones, esta ya la hemos visto paso a paso, ¿no? Y además del método de diseño directo, que es el que estamos viendo, hay un segundo método. Es el método del pórtico equivalente. Es el método del pórtico equivalente que también la norma americana, aquí está, mire, método del pórtico equivalente. Entonces, la norma americana nos plantea dos métodos. El primero, el que estamos viendo, tiene una serie de restricciones que la verdad que solamente aquellas estructuras que tienen simetría van a poder ser analizados mediante el método de diseño directo. Ahora, el que no tiene limitaciones de ninguna índole es el método del pórtico equivalente. Es este método, que es similar al método de diseño directo. Es similar, ¿ya? Se trabaja con franja de columnas, como ven en este gráfico, ¿ya? Es prácticamente un 80% es similar el método del pórtico equivalente a el método de diseño directo. Pero lamentablemente nosotros no vamos a ver este método, ya que para aplicar este método necesito aplicar el método para el análisis de estructuras denominado método de Cross. El método de Cross. Y resulta que en ninguna materia ustedes ven el método de Cross. Obviamente tendrían que verlo ya sea en la materia de hiper 1, exactamente en hiperestática 1, SIG 204. Es allá donde podríamos ver el método de Cross.
pero eso implica modificar el contenido del programa analítico de esa materia. Y el docente no tiene potestad de modificar programas analíticos. Es más, tiene la obligación de cumplir lo que dice el programa analítico. Los que tienen potestad de modificar el contenido de una determinada materia es a través de unas jornadas académicas donde participan docentes y estudiantes e invitados de universidades, mejor si son de universidades del exterior, para que así nos ayuden a modificar nuestros programas analíticos y las podamos actualizar a los tiempos actuales, a los tiempos que actualmente estamos viviendo. Bien, hice un comentario, no le respondí todavía a su pregunta. Su pregunta dice, ¿qué tan habitual o cuándo utilizamos estos métodos? Pues la respuesta, una respuesta particular mía, nunca. Estos métodos se aplicaban cuando no había computadoras. No había computadoras. Ahí sí, esto era el pan de cada día cuando se analizaba estructuras. Pregunten a cualquier ingeniero, ¿usted aplica el método de diseño directo? ¿Usted utiliza el método del pórtico equivalente? Nunca. Bien, entonces, resulta que ya les comenté en una oportunidad, y aquí lo estoy con esto atestiguando, de que los americanos esta norma no la han modificado desde el año 1950. Y sigue desde el año 1950. Habría que actualizar. Para el diseño de losas, actualmente, para el diseño de losas, se utiliza el método de elementos finitos. El método de elementos finitos. Y ese método se aplica con la ayuda de un computador. Bueno, por lo menos tendríamos que ver el método del pórtico equivalente, pero como no sabemos el método de Cross, estamos en las mismas. Entonces, habría que empezar modificando el programa analítico de CIP 204 para que ahí se introduzca el método de Cross. Ingeniero, Sí. ¿en qué consiste que no tenga limitaciones el método del pórtico equivalente? Ya. ¿Cuáles son? Una de las limitaciones del método de diseño directo dice que las luces de los tramos no tienen que variar en magnitud en más del 20%. Pues bien, cuando aplicamos el método de pórtico equivalente, las luces entre columnas pueden tener cualquier valor. Qué sé yo, entre la primera columna y la segunda, 8 metros. Entre la segunda y la tercera, 3 metros. O sea, no hay limitaciones en cuanto a luces. Luego, no hay limitaciones en cuanto a cargas. Hay una limitación que dice que la carga viva no tiene que ser mayor a 2 veces la carga muerta. Pues esa limitación también no se aplica en el método del pórtico equivalente. Ingeniero, disculpe, estuve buscando en el McCormack y la encontré la fórmula que estamos buscando. Ya, Y efectivamente en el caso 3 no se toma en cuenta el coeficiente alfa sub F. ya, muy bien. Gracias por haber
aclarado el panorama. Entonces, en el caso 3, la fórmula está correcta, ¿no es así? Sí. Muy bien. Según el McCormack es la ecuación 913 de la norma, pero al parecer no aparece. Ingeniero, Sí, en la ACI 31814 igual está la página 104, si quiere buscarla. En la 08 no está. Ahí el mismo, todas las fórmulas están ahí. ¿en cuál así? ¿La 08? No, la 14. En la 08 igual está, ingeniero, en la página 134. No, aquí tengo también la 14. ¿Qué página Ahí me la dice la 14? 104. 104. A ver. Uy, uy, uy. Acá no voy a poder llegar fácilmente. Ahí está. Ahí está la fórmula. ¿Sí? Ya, pero observen que esta fórmula no es totalmente idéntica, ¿no? Esto, si es del McCormack, el McCormack trabaja con el sistema de unidades inglés. Entonces, hay ciertos coeficientes que no son similares al que estoy manejando. Por ejemplo, yo tengo aquí 14.000, y si nos vamos a la norma, dice 200.000. Es que esta fórmula está para cuando trabajamos utilizando las unidades del sistema inglés. Pero lo que sí podemos ver que no lleva el coeficiente alfa sub Fm. Estamos bien entonces. Bien, jóvenes, no es más por hoy. Nos vemos el día